Nadie lo vio venir. Nadie lo esperaba. Y sin embargo, sucedió. En uno de los momentos más intensos que ha vivido el Senado de los Estados Unidos en los últimos tiempos, un senador republicano, nacido en Colorado, criado en una familia conservadora, con una carrera marcada por el protocolo y el silencio estratégico, decidió romper con todo. Lo que dijo no solo desafió a su propio partido, sino que dejó a Donald Trump sin palabras y a millones de latinos con el corazón en la mano. Frente a cámaras, micrófonos, asesores de seguridad nacional y representantes de ambas bancadas, el senador se puso de pie, respiró profundamente y dijo lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta desde lo más alto del poder político estadounidense: yo también soy mexicano. Y ya basta de seguir callando. Ese instante detuvo el tiempo. Las cámaras dejaron de moverse. Algunos rieron nerviosamente pensando que se trataba de una ironía. Pero no. Lo que venía a continuación fue una declaración de identidad, de amor, de lucha y de verdad que conmocionó al Congreso, a la prensa y a cada ciudadano latino que alguna vez fue señalado, marginado o humillado por tener un apellido distinto. Me cansé de ver cómo se les culpa de todo, cómo se les criminaliza por trabajar, cómo se les roba la dignidad con discursos falsos. Los mexicanos no han invadido este país. Lo han salvado. Y entonces vino el golpe. Un discurso feroz, valiente, que recorrió punto por punto las mentiras que durante años han alimentado el miedo. Con documentos, cifras, testimonios y memoria, el senador desmanteló cada una de las narrativas que Donald Trump ha utilizado para dividir al país y alimentar su ego político. No fue un discurso ideológico, fue un grito humano: usted no representa al pueblo americano, señor Trump. Representa sus peores miedos. Y hoy, por primera vez, ese miedo le va a mirar a los ojos y le va a decir la verdad: usted ha sido el mayor traidor del espíritu de esta nación. Las redes sociales no tardaron en estallar. El video del momento cruzó fronteras en minutos. Se compartió desde California hasta Chiapas, desde Nueva York hasta Monterrey. En escuelas, en fábricas, en hogares humildes y en oficinas de abogados de migración, la escena se convirtió en símbolo. Porque por fin, un hombre de poder, blanco, anglosajón, con voz, con voto y con privilegio, utilizó todo eso no para atacar, sino para defender. Y no lo hizo por estrategia política, ni por conveniencia. Lo hizo por convicción. Porque su historia personal, marcada por la figura de un abuelo inmigrante que cruzó desde Tijuana en los años 60, fue más fuerte que cualquier presión partidista. Mi abuelo me enseñó que ser americano es luchar por lo justo. Y si defender a los mexicanos es una traición a su partido, entonces que lo expulsen. Pero jamás traicionaré a mi conciencia. Este acto ha sido calificado como el más impactante desde el caso Snowden, y promete generar un terremoto en las filas republicanas. Pero también ha despertado esperanza en quienes ya se habían resignado a la indiferencia. Porque hoy, más que nunca, el alma de América Latina fue reconocida, no por sus papeles, sino por su humanidad. Quédate con nosotros, porque en este video no solo te mostraremos el discurso completo que ya está haciendo historia, sino que revelaremos las consecuencias ocultas, las amenazas que ya comenzaron a llegar al senador, y el verdadero temor que hoy recorre la oficina de Donald Trump. Suscríbete al canal, comenta México en el corazón, y ayúdanos a difundir esta verdad que por fin encontró voz. Porque hoy, la dignidad cruzó el muro, y nadie la va a detener. Impactante, inesperado, histórico. Lo que acaba de suceder en el Congreso de los Estados Unidos ha dejado al mundo entero boquiabierto. En medio de una de las sesiones más tensas del año, cuando el ambiente político parecía colapsar bajo el peso de las mentiras, el odio racial, la manipulación mediática y el discurso nacionalista más radical, un senador gringo, rubio, de ojos claros, criado en Texas y con acento sureño, se levantó con el alma encendida y sorprendió a todos con una declaración que rompió siglos de barreras culturales. Lo que dijo no solo paralizó a los presentes, sino que resonó como una bomba emocional en millones de hogares de habla hispana en ambos lados de la frontera. Con voz firme, el senador tomó el micrófono y, ante la mirada atónita de sus colegas republicanos y demócratas, se declaró simbólica, espiritual y culturalmente mexicano. Y lo dijo sin titubeos, sin miedo, sin rodeos. Yo no nací en México, pero México nació en mí. En mi sangre, en mi hogar, en la comida de mi madre adoptiva, en la lucha de mis vecinos, en las historias de los jornaleros que han trabajado la tierra que mis ancestros abandonaron.
Hoy me niego a seguir callando. Soy mexicano. Y no permitiré que este país siga demonizando a quienes lo mantienen de pie con su sudor invisible. El silencio que vino después fue sepulcral. Ni los asesores, ni las cámaras de televisión, ni siquiera los opositores de Trump supieron cómo reaccionar al principio. Porque lo que venía después iba a ser aún más contundente. En un tono cada vez más apasionado, el senador continuó su intervención con un discurso que ya es considerado uno de los más valientes y desgarradores de la historia reciente del Senado estadounidense. No solo defendió a la comunidad migrante, sino que aplastó con argumentos, emociones y verdades brutales cada una de las mentiras del expresidente Donald Trump. Donald, tú no amas a este país. Tú amas los aplausos. Tú no defiendes las fronteras, tú las explotas para ganar votos. Tú no representas los valores de los fundadores, tú encarnas sus peores temores, el ego, la ignorancia y el odio vestido de poder. La cámara temblaba. Algunos senadores se llevaron las manos al rostro. Otros intentaron interrumpirlo. Pero no pudieron. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo política, era justicia. Era historia. Era redención. Y lo más increíble de todo fue el final. Con lágrimas en los ojos, el senador recordó a su mejor amigo de infancia, Juanito Ramírez, el hijo del jardinero que cruzó sin papeles y que murió en Afganistán con el uniforme de este país mientras tú, Donald, te escondías detrás de tus muros de oro. Él fue más estadounidense que tú. Más patriota que tú. Y más hombre que tú jamás serás. Ese momento hizo estallar al público que lo escuchaba desde sus casas, desde sus celulares, desde los noticieros latinos que por fin encontraron en un gringo blanco a un aliado real, no simbólico. Un hombre que no habló por conveniencia ni por imagen, sino por memoria, por humanidad, por verdad. Las redes sociales explotaron. La frase, soy mexicano aunque no nací en México, se convirtió en tendencia global. Y Trump, por primera vez en mucho tiempo, no respondió. Porque no había nada que pudiera decir para contrarrestar ese tsunami de verdad. Quédate con nosotros, porque en este video vamos a mostrarte el discurso completo, las reacciones, las consecuencias y los secretos detrás de esta intervención histórica. Y si tú también sientes que el alma no entiende de pasaportes ni de muros, suscríbete al canal, dale like y comenta, ¡Viva México!, para que el mundo sepa que la dignidad no tiene fronteras. Comenzamos ahora. Aquí, según tengo entendido, la administración Trump tiene, creo, 13 multimillonarios. ¿Por qué cree que, en un momento de desigualdad de ingresos y riqueza, cuando personas como usted económicamente nunca han estado tan bien, por qué piensa que es buena idea recortar Medicaid para personas de bajos ingresos y clase trabajadora? Bernie Sanders ha dejado boquiabiertos a millones al declararse mexicano y lanzar un discurso demoledor que deja sin palabras a Donald Trump. ¿Te imaginabas ver a uno de los políticos más influyentes de Estados Unidos defender a México con tal fuerza y claridad? Comenta la palabra discurso mexicano para apoyar su mensaje. Y no olvides suscribirte. Ayúdame aquí, según tengo entendido, la administración Trump tiene, creo, 13 multimillonarios actualmente en el cargo, dirigiendo agencias gubernamentales. ¿Eso te parece correcto? No tengo idea, senador. Creo que ese es el número. ¿Crees que es una coincidencia, dado el gran número de multimillonarios en la administración Trump, que esta legislación en particular otorgue $235,000 millones en recortes de impuestos al 0.2% más rico, al ampliar las exenciones en el impuesto sobre el patrimonio? Senador, le diré que cuando se aprobó la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, mi tasa de impuestos aumentó. Bueno, no conozco su situación exacta, pero dígame, ¿cuántas personas cree que están en el 0.2% más rico? Perdón, ¿cuántas personas hay en el 0.2% más rico que recibirían este recorte de impuestos de $235,000 millones? Bueno, sé que el 10% más rico ahora paga. Mi pregunta es, ¿por qué cree que, en un momento de desigualdad de ingresos y riqueza sin precedentes, cuando personas como usted nunca han estado tan bien, es buena idea recortar Medicaid en $700,000 millones para dar $235,000 millones en recortes de impuestos a las personas más ricas del país? Quizás unas cientos de familias. Por favor, justifique eso y explíquemelo. Bueno, senador, yo no lo sé.
pero los demócratas tuvieron la trifecta y no hubo aumento de impuestos ni impuesto a la riqueza para los multimillonarios. No hablo de un impuesto a la riqueza. Explique por qué unas pocas cientos de las familias más ricas reciben una desgravación fiscal de 235.000 millones de dólares. Explique por qué eso es una gran idea. Yo creo que esto va a aumentar sustancialmente los pequeños negocios. Eso no tiene nada que ver. Esto es el 0.2% más alto. No son tiendas familiares. Son multimillonarios y los ahorros van a sus hijos después de que fallecen. Es un regalo para los multimillonarios. Eso no es correcto. El 10% más alto pagó más proporción de impuestos tras la TCJA. Hablo de una sola disposición. Cientos de familias. 235.000 millones en recortes de impuestos. No puedes justificarlo. Moralmente es injustificable. Déjame hacerte otra pregunta. Si ustedes quieren recortar $1 billón en Medicaid y en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la estimación de la CBO decía que más de 15 millones de personas perderían su seguro de salud. La Universidad de Yale y la Universidad de Pensilvania estimaron que unas 50.000 personas al año morirán si se deja sin atención médica a tanta gente de bajos ingresos. ¿Por qué crees que es buena idea dar extensiones fiscales a multimillonarios y permitir que 50.000 personas mueran? Senador, eso es exagerado. Son 5.1 millones y no se atribuye a este proyecto de ley. Es una combinación. Ustedes tenían una expiración programada de subsidios de Obamacare y no la extendieron. 5.1 millones. 1.4 millones de inmigrantes ilegales en Medicaid. Y hay requisitos de trabajo. ¿En serio tu objetivo es dar más dinero a niños y trabajadores? Sí, exactamente. ¿Sabes cuántas personas pierden su empleo cada año? 20 millones. ¿Esas personas son perezosas? ¿Qué pasa cuando alguien deja su trabajo y tiene que mudarse a otro estado para cuidar a su madre enferma y necesita desesperadamente Medicaid? ¿Ahora es perezoso? Yo creo que eso es una mala interpretación del requisito de trabajo. Musk se ha hecho 138.000 millones más rico. Zuckerberg aumentó su fortuna en 49.000 millones. Bezos en 28.000 millones desde las elecciones. El 60% de los estadounidenses vive al día. 85 millones no tienen seguro médico o están infrasegurados. ¿De verdad alguien piensa que a los oligarcas les importa la gente corriente? Créeme, no les importa. Estamos viviendo un momento extremadamente peligroso. Las futuras generaciones mirarán atrás a este momento y recordarán si tuvimos el valor de defender nuestra democracia frente al autoritarismo. ¿Estamos de acuerdo con la visión de Lincoln de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o permitimos que el país avance hacia un gobierno de la clase multimillonaria? No solo debemos preocuparnos por la oligarquía, sino también por el autoritarismo. Bajo Trump, nos estamos moviendo rápidamente hacia un gobierno donde unas pocas personas lo controlan todo. Elon Musk intenta desmantelar agencias creadas para proteger a familias trabajadoras. Lo que hace es ilegal e inconstitucional. Trump intentó suspender subvenciones y préstamos federales, un acto claramente inconstitucional. Los jueces están siendo amenazados. La prensa, intimidada. No puedes tener una democracia sin una prensa independiente. Trump ha demandado a ABC, Meta, CBS y amenaza con investigar a PBS y NPR. Está utilizando el poder del gobierno contra los medios que no le agradan. La verdadera pregunta, ¿qué quieren Trump, Musk y los multimillonarios? Más poder. Más control. Más riqueza. No les importa la democracia. Y eso nos lleva al momento actual. Los oligarcas modernos creen tener derecho a gobernar por su riqueza, por su tecnología, por su inteligencia. Hoy, Musk vale 402.000 millones. Zuckerberg 252.000. Bezos 249.000. Juntos, tienen más que 170 millones de estadounidenses. Y mientras ellos se enriquecen, el 60% vive al día. 85 millones sin seguro. 800.000 sin hogar. Salarios estancados por 50 años. Entonces, ¿de verdad alguien piensa que estos oligarcas se preocupan por ti?
Gracias, señor presidente. Quiero preguntar sobre el gran y hermoso proyecto de ley de los republicanos, que dejará sin cobertura de salud a unas 16 millones de personas y recortará programas que mantienen los alimentos más baratos para millones de familias. Todo esto para intentar pagar alrededor de 4 billones de dólares en recortes de impuestos que, en su mayoría, serán absorbidos por millonarios, multimillonarios y grandes corporaciones. Entonces, señor Bessón, secretario Bessón, me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Este proyecto de ley aumentará o reducirá el déficit? Hay diferentes evaluaciones al respecto, senadora Warren. Secretario del Tesoro, así que le pregunto a usted, ¿cuál es su opinión? ¿Este proyecto de ley aumentará o reducirá el déficit? En mi opinión, pienso que en el periodo de 10 años lo reducirá. ¿Sabe si hay alguien que esté de acuerdo con usted en esto? Sí, señora. Permítame hacer mi pregunta. Todos los expertos independientes y creíbles están de acuerdo en que el gran y hermoso proyecto de ley de Trump y los republicanos añadirá billones de dólares a la deuda nacional y ni siquiera se acercará a cubrir su propio costo. La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es bipartidista, el modelo presupuestario de Penn Wharton y el laboratorio presupuestario de Yale, todos coinciden en esto y están considerando periodos de 10 años. Gracias. Lo mismo ocurre con la Conservative Tax Foundation y el Committee for a Responsible Federal Budget, que son grupos conservadores. Incluso Elon Musk y el Wall Street Journal están criticando el proyecto de ley por aumentar enormemente la deuda nacional. Las únicas personas que dicen públicamente que esto no va a aumentar la deuda nacional son usted, Donald Trump y los republicanos en el Congreso. ¿Tiene algún grupo independiente que haya presentado cifras que contradigan a todos estos grupos conservadores y que no esté de acuerdo con el Wall Street Journal en este tema? Bueno, senadora, es interesante verlo alineado con Elon Musk, pero si yo soy. ¿No está usted más sorprendido que yo? Si queremos tomar la evaluación presupuestaria completa del Congreso, ellos predicen, y no estoy de acuerdo con su metodología, predicen un déficit de 2.4 billones de dólares. Bien, entonces tienen que hacer bastante. No, pero puedo terminar. Ellos incluyen, pero también calculan 2.8 billones de dólares en ingresos por aranceles. Así que incluso en Washington, D.C., las matemáticas. En Washington, D.C., matemáticas, superávit, 400. Bien. Entonces, déjeme asegurarme de que entiendo, este proyecto de ley, usted admite, aumentará el déficit en 2.4 billones de dólares, pero cree que habrá otro proyecto de ley, otro conjunto de acuerdos que de alguna manera se materializarán que hasta ahora no se han materializado, que no tienen ninguna autoridad legal pero que compensarán la diferencia. Así que la respuesta a la pregunta original, ¿este proyecto de ley aumentará o reducirá el déficit? Creo que usted acaba de decir que lo aumentará. Este proyecto de ley aumenta el déficit. No quiero usar toda la puntuación de la CBO, y no se puede tomar una parte sin la otra. No estoy de acuerdo con la CBO. Evaluamos el proyecto de ley que tenemos delante. No tenemos un proyecto de ley de aranceles para evaluar. Señor secretario, paso a la segunda pregunta. Usted ha dicho que el gasto del gobierno está, cito, fuera de control. También ha calificado el gasto del gobierno, cito, de insostenible. De hecho, en nombre de la responsabilidad fiscal, está trabajando con los republicanos en este gran y hermoso proyecto de ley para aprobar los mayores recortes a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud asequible en la historia de Estados Unidos. Así que, señor secretario, ayúdeme a entender esto. ¿Por qué es tan importante la deuda nacional que está dispuesto a dejar sin seguro médico a 16 millones de personas, pero aumentar la deuda nacional no parece importar cuando se trata de recortar impuestos a los multimillonarios y a las corporaciones de multimillonarios? Bueno, en primer lugar, una gran parte de esto va a negocios familiares que son entidades de traspaso y que están por debajo de ese nivel, senadora. Y estoy seguro de que usted comparte mis objetivos de prosperidad para la gente común. Me alegra hacer recortes de impuestos para personas de ingresos modestos. La pregunta que le hago es, ¿por qué el déficit no le importa a usted? Estamos hablando de dejar a 16 millones de personas sin su seguro de salud, pero eso no importa. Sí le importa si estamos dejando a la gente sin su seguro de salud, pero no. Esa cifra está exagerada en 5.1 millones y no se debe a las disposiciones de este proyecto de ley. Está bien, solo hágalo.
Simplemente. Primero aclaremos eso, los requisitos de trabajo representan 8 millones de la cifra que afirma la CBO. De nuevo, estamos creando una economía que promueve y recompensa. Testimonio de hadas. No quiere responder la pregunta. No, senadora. Sí estoy respondiendo. Y lo que quiero es que Medicaid se use para madres y niños como se pensó, no para 1.4 millones de inmigrantes ilegales, no para personas aptas para trabajar. Medicaid no se utiliza para personas que no están documentadas. Señor presidente, solo quiero decir aquí que la parte que más me preocupa es que el secretario está profundamente preocupado por el déficit y está dispuesto a dejar sin seguro médico a 16 millones, o como él dice, apenas 11 millones, de personas. Eso sí importa mucho. Pero no importa tanto si se están recortando impuestos a los multimillonarios. Entonces, está bien aumentar el déficit si el beneficio va para los más ricos, pero no está bien si se trata de proteger la salud de los trabajadores pobres. Esa es la lógica. Entonces, está bien aumentar el déficit si el beneficio va para los más ricos, pero no está bien si se trata de proteger la salud de los trabajadores pobres. Esa es la lógica. Y eso, señor presidente, es lo que ha definido la política fiscal en este país durante demasiado tiempo, una política escrita por y para los ricos, y que ignora sistemáticamente a la clase trabajadora, a los ancianos, a los niños y a las familias vulnerables que viven en los márgenes de esta gran nación. Mientras hablamos de recortes de programas sociales esenciales, no vemos esa misma urgencia, esa misma disciplina fiscal, cuando se trata de regalar miles de millones de dólares en recortes fiscales a quienes menos lo necesitan. Y mientras seguimos en este debate, recordemos los rostros de quienes serán directamente afectados por estas decisiones, los niños que dependen de Medicaid para sus chequeos médicos, las madres que necesitan asistencia para el parto, los trabajadores que perdieron su empleo y están en la transición entre trabajos, los ancianos que enfrentan enfermedades crónicas, y tantas otras personas cuya única red de seguridad está siendo atacada para financiar un regalo fiscal inmoral. Y a todo esto se suma el desmantelamiento sistemático de instituciones que fueron construidas precisamente para nivelar el campo de juego, instituciones como la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Instituciones que protegen al consumidor, al trabajador, al medio ambiente y a los más vulnerables. Hoy no solo enfrentamos una crisis de desigualdad económica. Enfrentamos una crisis moral. Una crisis institucional. Una crisis de democracia. Porque cuando las políticas se hacen exclusivamente para enriquecer aún más a quienes ya controlan las palancas del poder económico, mientras se deja de lado a la inmensa mayoría del pueblo estadounidense, no solo se erosiona la confianza, se destruye la promesa fundacional de este país. La promesa de que todos somos iguales ante la ley. De que todos tenemos derecho a vivir con dignidad. De que ningún niño pasará hambre. De que ningún anciano morirá por no poder pagar sus medicinas. De que el trabajo duro será recompensado y que cada generación tendrá una oportunidad mejor que la anterior. Esa promesa está rota, señor presidente. Y lo que este Congreso haga, o no haga, determinará si ese contrato moral con el pueblo puede ser restaurado o se perderá para siempre. Así que no es aceptable regalar 235.000 millones de dólares en exenciones fiscales a las familias más ricas de este país, mientras millones luchan por sobrevivir. No es aceptable cortar el acceso a la salud, a la vivienda, a la comida, a la educación, todo en nombre de una supuesta austeridad fiscal, que milagrosamente nunca se aplica cuando se trata de los intereses de Wall Street. El pueblo está mirando. El pueblo está sufriendo. Y el pueblo no olvidará. No olvidará quién votó para arrebatarle su cobertura médica mientras regalaba fortunas a los multimillonarios. No olvidará quién defendió los derechos de las corporaciones, mientras ignoraba las lágrimas de una madre sin recursos. No olvidará quién, frente a esta encrucijada histórica, se levantó con coraje para decir, basta. Porque llegará el día, señor presidente, en que cada uno de nosotros será llamado a rendir cuentas. No ante nuestros donantes. No ante los lobbies. Sino ante nuestros electores. Ante la historia. Ante nuestras propias conciencias. Y ese día, cuando nos pregunten qué hicimos frente al avance del autoritarismo, la desigualdad y la codicia, espero que podamos mirarles a los ojos y decir que no nos quedamos callados. Que no fuimos cómplices. Que luchamos.
Y esa lucha empieza hoy, aquí, con un no rotundo a este proyecto de ley inmoral. Con un sí decidido a la justicia, a la equidad, a la humanidad. Porque, como dijo una vez el reverendo Martin Luther King Jr., la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y permítame añadir una última reflexión, una que no tiene que ver exclusivamente con números, con presupuestos ni con debates técnicos. Tiene que ver con algo más profundo, más esencial, algo que toca el alma misma de este país, el valor de una vida humana. Realmente podemos, con conciencia tranquila, mirar a los ojos de una madre soltera, que trabaja 2 empleos y depende de Medicaid para tratar la enfermedad crónica de su hijo, y decirle que debemos recortar ese servicio porque unos pocos multimillonarios necesitan más beneficios fiscales? Podemos explicarles a los veteranos que regresan heridos, física y emocionalmente, que no habrá atención adecuada para ellos porque el Congreso decidió priorizar los incentivos fiscales a las grandes corporaciones? Podemos mirar a los ancianos que ahorraron toda su vida y que ahora viven con miedo a enfermarse porque perderán su cobertura médica, mientras celebramos que aumentaron los márgenes de ganancia en la bolsa? No, señor presidente. No podemos. No debemos. No es moralmente justificable. No es éticamente aceptable. No es humanamente decente. Y lo peor de todo es que esto no es una casualidad. No es un accidente. Es una estrategia. Un proyecto político deliberado que busca consolidar el poder económico y político en manos de una élite, mientras se debilita al Estado, se desmantelan los derechos sociales, y se divide al pueblo con discursos de odio, miedo y falsa superioridad. Un proyecto que, para sostenerse, necesita desinformar, necesita distraer, necesita silenciar. Y por eso atacan a la prensa. Por eso persiguen a los jueces. Por eso intentan controlar las redes sociales, manipular los algoritmos, sembrar dudas sobre el proceso electoral, alimentar teorías de conspiración y fomentar el desprecio hacia la ciencia, el conocimiento y la compasión. Pero nosotros no seremos parte de esa maquinaria. Nosotros, los que creemos en una democracia fuerte, en una república para todos, no solo para unos cuantos privilegiados, no vamos a ceder. No vamos a permitir que el futuro de nuestros hijos esté condicionado por la avaricia de quienes ya tienen demasiado. No vamos a dejar que este país, que ha sido símbolo de lucha por la libertad y la justicia, se convierta en una caricatura de sí mismo, un imperio del egoísmo, un cementerio de sueños, una tierra donde solo importa cuánto dinero tienes en el banco. Porque Estados Unidos es más que eso. Estados Unidos es más que Trump, más que Musk, más que cualquier oligarca con ambiciones de emperador. Estados Unidos son sus maestros, sus enfermeras, sus campesinos, sus inmigrantes, sus jóvenes soñadores, sus abuelos que lo dieron todo. Estados Unidos es esa madre que camina 5 kilómetros para llevar a su hijo a la clínica. Ese joven que trabaja en un restaurante mientras estudia de noche para ser el primero en su familia en graduarse. Ese abuelo que todavía se levanta cada mañana para trabajar, no porque le sobre energía, sino porque le sobran responsabilidades. Ellos son los verdaderos constructores de este país. Y a ellos nos debemos. A ellos debemos proteger. Por ellos debemos legislar. Así que, señor presidente, no es solo una votación más. Es un parteaguas moral. Es una declaración de quiénes somos y hacia dónde queremos ir como nación. ¿Queremos seguir siendo una república democrática, o estamos dispuestos a entregarla al poder absoluto de los más ricos? ¿Queremos justicia para todos o privilegios para unos pocos? ¿Queremos vida, salud, dignidad para nuestras comunidades, o muerte silenciosa bajo la excusa de balances presupuestarios? Yo ya elegí de qué lado quiero estar. Del lado del pueblo. Del lado de los que no tienen voz. Del lado de la justicia. Y espero, sinceramente, que mis colegas aquí presentes también lo hagan. Porque la historia los está mirando. Y el pueblo también. Muchas gracias, y si alguien todavía duda de lo que está en juego, permítanme mencionar lo que ocurrió hace apenas 3 días, cuando se filtraron documentos internos del Departamento del Tesoro que revelan que al menos 47 grandes corporaciones estadounidenses, incluidas algunas de las más poderosas en Silicon Valley, no pagaron ni un solo centavo en impuestos federales en 2023,
a pesar de haber generado ganancias superiores a 900.000 millones de dólares. Sí, mientras millones de familias luchan por poner comida en la mesa, gigantes como Amazon, ExxonMobil, Meta y Tesla aprovecharon vacíos fiscales, subsidios especiales y deducciones extraordinarias para esquivar su responsabilidad con el país que los enriqueció. Y lo hicieron legalmente. Porque este Congreso, dominado por los intereses corporativos, lo permitió. Pero eso no es todo. Un reporte reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, GAO, confirmó que desde la aprobación de la Ley Fiscal de 2017, más de 120.000 millones de dólares en beneficios fiscales han ido directamente a cuentas offshore, particularmente en paraísos fiscales como Islas Caimán, Bermudas y Luxemburgo. Dinero que pudo haberse usado para escuelas, hospitales, vivienda, salud mental, veteranos. Pero no. Se esfumó en las bóvedas de bancos suizos. Y en medio de todo esto, nuevos datos del Centro de Estudios de Salud Pública revelan que el número de muertes evitables por falta de atención médica alcanzó un récord en 2024, 58.400 personas, de las cuales la mayoría eran trabajadores pobres, madres solteras y personas mayores que simplemente no pudieron pagar una consulta médica o un tratamiento básico. Y mientras estas tragedias suceden, la administración actual sigue recortando fondos al programa WIC, que da leche, fórmula y cereales a bebés y mujeres embarazadas de bajos recursos, dejando a más de 600.000 niños sin cobertura nutricional este año. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la decencia? Además, en documentos recientemente filtrados por un exfuncionario del Departamento de Salud, ahora convertido en denunciante federal, se evidencia que hubo presión directa del lobby farmacéutico para evitar que Medicare pudiera negociar precios de medicamentos, un cambio que habría ahorrado más de 90.000 millones de dólares anuales al sistema público de salud. ¿Quién bloqueó esa medida? 32 senadores y 127 representantes, la mayoría de ellos con contribuciones documentadas de las 5 mayores farmacéuticas del país. Es decir, vendieron la salud del pueblo por un puñado de cheques de campaña. Y por si fuera poco, mientras los millonarios acumulan privilegios fiscales, el Departamento de Educación ha notificado que 1 de cada 3 estudiantes universitarios que recibía ayuda federal perderá acceso a becas Pell en los próximos 2 ciclos académicos si se aprueba esta nueva reestructuración presupuestaria propuesta por la Cámara de Representantes. ¿Vamos a permitir esto? ¿Vamos a cruzarnos de brazos mientras nuestros hijos pierden sus oportunidades, nuestros mayores pierden su dignidad y nuestros enfermos pierden la vida? Señor presidente, si esto no es una emergencia moral, no sé qué lo es. Y ahora, después de todo lo que hemos escuchado, después de cada cifra, cada injusticia, cada vida ignorada por el simple hecho de no pertenecer al 1% más rico, la pregunta final no es técnica, ni económica, ni legislativa. Es humana. ¿Vamos a seguir permitiendo que unos pocos hombres blancos, multimillonarios, recluidos en mansiones y rodeados de lobistas, decidan si un niño pobre puede ir al médico, si una madre sola podrá comer hoy, si un anciano podrá vivir con dignidad? ¿Vamos a seguir callando mientras los oligarcas escriben nuestras leyes, destruyen nuestras instituciones, controlan nuestros medios y nos hacen creer que no hay alternativa? Porque sí la hay. Siempre la ha habido. Y está en nosotros. Está en la decisión de alzar la voz, de no conformarnos, de recordar que este país fue construido por trabajadores, inmigrantes, madres, soñadores, agricultores y enfermeros, no por banqueros escondidos en paraísos fiscales. Está en tu voto. En tu conciencia. En tu memoria. Y también está en espacios como este canal, donde nos negamos a quedarnos en silencio. Donde seguimos denunciando. Donde seguimos informando. Donde seguimos luchando con la verdad como única bandera. Así que si llegaste hasta aquí, te pido una sola cosa. Suscríbete ahora mismo. No solo para recibir más contenido como este, sino para formar parte de una comunidad que cree en la justicia, en la igualdad y en la dignidad humana. Porque hoy más que nunca, levantar la voz no es un acto de opinión, es un acto de resistencia. Gracias por estar aquí. Gracias por pensar, sentir y actuar. Nos vemos en el próximo video.